Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores, egun on, buenos días. Como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el placer de darles la bienvenida al acto de clausura de este curso en la tribuna Euskadi del Fórum Europa, que organizamos con la colaboración de BBK y Petronor. Hoy tenemos la especial y doble satisfacción de recibir al presidente del Senado, don Javier Rojo, que será el ponente, y también al presidente, al lehendakari del Gobierno vasco, don Patxi López, que va a hacer la presentación del ponente. La tribuna es suya. Egun on guztioi, atsegin dut hemen egotean nire lagun eta kide den Javier Rojo aurkezten, printzipio sendo eta argudio zuzenak dituen politikaria dugu gaur gurekin. Elkarrizketa eta akordioa Euskadiren barnean eta Euskadi eta Espainia artean betidanik defendatu dituenak, eta terrorismo eta krisi urte latzenetan balio izan duen ikasketa hau bere bizitan osoa mantentzen du gaur. Euskaldunon etorkizun oparoa bermatzeko erronka handiak dauzkago aurrean. Denok batera egin beharreko bidea dugu hau. Nire gobernuak akordioak bilatzeko prest dago. Beste indarrek jarrera bera izan dezaten espero dut. Me toca hoy actuar como introductor, presentador de Javier Rojo. Un encargo agradable porque se trata de ejercer de telonero de quien durante muchos años ha sido compañero, referente político y sobre todo buen amigo. Pero también un encargo complicado porque cuesta presentar a una figura pública de enorme trayectoria conocida y reconocida que le ha hecho ser concejal de Vitoria, diputado foral, parlamentario vasco, diputado en el Congreso, senador y desde hace 7 años ya presidente del Senado, además de diferentes cargos en el Partido Socialista, entre otros secretario general de Álava. Decía Antonio Rivera, parafraseando a Alfonso Guerra, que un político debe tener 2 cualidades, convicción y oficio, y que en el caso de Javier Rojo el oficio viene avalado por esta dilatada carrera política, mientras que su convicción es profunda, múltiple, convergente y expresa. Y es que, efectivamente, tenemos en Javier Rojo un hombre no solo de sólidos principios, sino también, y esto es muy importante, sobre todo en los momentos difíciles, de inagotable aliento para defenderlos. Un hombre que ha hecho de aquel verso de Celaya, de tomar partido hasta mancharse, una cuestión de fe, ya sea como sindicalista en los inestables tiempos de la transición, como político alavés cuando este territorio era el hermano pobre de nuestro país, como socialista vasco cuando solo decirlo se podía pagar con el precio de la vida, y hoy como tercera autoridad del país en unos tiempos en los que lamentablemente tan necesario resulta defender las instituciones democráticas y el Estado de Derecho. Es decir, siempre tomando partido sin esconderse en ningún momento como muestra de su compromiso inquebrantable. No sé si se puede decir, además, que Javier tiene algo de desarraigado. Navarro de nacimiento y a la vez de vocación se ha pasado media vida a caballo entre Euskadi y Madrid. Pero esta mudanza permanente, lejos de ser una carga, seguramente ha sido uno de sus atributos porque le ha facilitado una visión global de la política, de la vasca y de la española a la vez. Y aún diría más, ha moldeado su discurso y su ideario político dejándole una marcada impronta de búsqueda constante de consensos y de complicidades. En este caso, el emisor es el mensaje. Y su continuo ir y venir de Vitoria a Madrid, de Madrid a Vitoria, se ha convertido en la imagen misma de su labor. Tender puentes entre diferentes, buscar entendimientos entre los vascos entre sí y de estos con el resto de los españoles. Su defensa del autonomismo y del pacto entre vascos, por un lado, y del encaje de Euskadi dentro del Estado autonómico, con los derechos y libertades que nos garantizan el Estatuto y la Constitución, por otro, dejaron hace tiempo de ser una respuesta al soberanismo nacionalista para convertirse en un auténtico leitmotiv de su argumentario. Como lo es también su incansable afán de cambio, su afán reformista,
Javier Rojo lleva años peleando pese a los numerosos obstáculos encontrados por la reforma del Senado, que hoy se presenta más necesaria que nunca. Si antes de la crisis este proyecto era urgente, ahora resulta simplemente inaplazable. Lo mismo que ocurre con muchos de los debates que tenemos desde hace años pendientes en Euskadi, el modelo de país, la convivencia. De todos ellos estamos obligados a hablar y a buscar consensos. Y resulta más necesario que nunca insistir en este camino. Los resultados del 22M nos han dejado la fotografía de una Euskadi fragmentada, con sus 4 instituciones principales pintadas de un color diferente. Y 2 son las opciones que se nos abren: recuperar dinámicas pasadas de enfrentamiento e intentos de marginar al adversario, o trabajar de forma conjunta en la búsqueda de consensos que hagan avanzar a este país. Es evidente por cuál de estas 2 alternativas apostamos tanto Javier como yo. De hecho, hace 2 años, Javier Rojo escribía en un artículo, decía: en Euskadi, los demócratas tenemos que sumar no solo políticas, sino también solidaridades y afectos. La regeneración ética que precisamos no surgirá por generación espontánea. Vendrá de la recuperación del diálogo, del sosiego y del reconocimiento del otro, desde la puesta en común de lo que nos une, desde el respeto a las reglas del juego que nos hemos dado y desde la lealtad. Bueno, hago mías estas palabras, hago con ellas un llamamiento al resto de las fuerzas políticas del país para que juntos construyamos ese proyecto colectivo que es Euskadi, y les dejo con el hombre que las escribió y que ha hecho de ellas su razón de ser, Javier Rojo. Buenos días, queridos amigos. Es decir que es un auténtico honor poder estar hoy en esta tribuna. Y en primer lugar quiero agradecer la presentación que me ha hecho el Lehendakari. Seguramente produce también de la amistad, en exceso diría yo. Agradezco tus palabras, Pachi, y sinceramente, pues bueno, me siento bien. Primero que me presentes y segundo, aunque te hayas excedido en los halagos, bueno, pues no cabe duda que acostumbrados también a que a uno les agudan de vez en cuando, que hablen bien de uno, pues sinceramente uno agradece estas cuestiones. Por tanto, quiero decirte, Lehendakari, que agradezco mucho tu presentación. Y asimismo quiero agradecerle a José Luis Rodríguez la oportunidad que se me da para estar hoy aquí en Bilbao, y también agradecerle, lo quiero hacer aquí públicamente, el que tenga esta tribuna no solamente en Bilbao, sino en distintas partes de España, donde verdaderamente le ha dado el sentido a la política también, y el sentido lo que supone en una sociedad plural, democrática, el que podamos expresarnos, plantear las cosas desde la libertad, entendiendo que estos foros, no diré que son necesarios, a mí me parece que son fundamentales también en la vida democrática. Por eso voy a hacer una intervención que, sinceramente, puede parecer un tanto provocativa en algunos aspectos, pero me parece que esto pues también de vez en cuando viene bien después para cuando entremos en el debate o en el diálogo que podemos tener. Por eso solemos decir que un año en política es un mundo. Y este dicho, manido ya a estas alturas, se ha tornado de todo cierto después de ver lo que ha ocurrido en los últimos 12 meses. Si en el mes de mayo del 2010 el Gobierno se vio obligado a adoptar unas medidas drásticas para calmar los temores y dudas de eso que hemos venido a denominar los mercados respecto a nuestra solvencia como país, un año después, la ciudadanía nos ha pasado una durísima factura electoral a los socialistas el 22 de mayo, día en el que muchos ciudadanos de este país nos han retirado su confianza. Parece claro que esta pérdida tan importante de respaldo ciudadano viene motivada por nuestros errores y también por nuestra incapacidad de explicar que las medidas que se han adoptado y que reconozco que son impopulares eran las únicas que podíamos adoptar inmersos en una clara situación de alarma económica. Probablemente hemos fallado en muchas cosas. A mí se me ocurren algunas. Para empezar, no hemos sido capaces de hacer ver a la sociedad española que bajar los sueldos a los funcionarios públicos, congelar algunas pensiones, aunque hemos podido subir otras, y reducir algunas partidas presupuestarias de ayudas públicas han sido medidas que hemos adoptado con todo dolor
y conscientes también de sus consecuencias desde la responsabilidad. Resulta también bastante evidente que hemos fallado a la hora de explicar a los ciudadanos la necesidad de avalar a las entidades financieras, a pesar de que la crisis nace en los errores de la propia banca de inversión, dedicada en los últimos años a colocar paquetes de productos de dudosa solvencia como si fuesen valores seguros y rentables. La conclusión es que, al final, la sociedad ha percibido que se ayudaba a los causantes del desastre y se castigaba a aquellos que nada han tenido que ver con la gestación y el estallido de la peor crisis financiera de los últimos 80 años. Ya sabemos que en política, en no pocas ocasiones, lo que los ciudadanos perciben es lo que constituye su realidad y nuestra realidad. Es evidente que la crisis financiera, a la que quizá tardamos un tiempo precioso en dar cumplida respuesta, ha sido la gran causante del malestar social. Pero considero sinceramente que erraríamos en el diagnóstico si únicamente hacemos autocrítica en relación con este argumento, porque no es el único. Creo que el problema de la política en general y del discurso progresista en particular radica en que buena parte de la percepción que tienen los ciudadanos es de nuestro trabajo. Lamentablemente, a los ojos de los ciudadanos, los políticos comenzamos a no formar parte de la solución de sus desvelos y de sus preocupaciones. Nos ven como ciudadanos distintos a ellos y que, además, no estamos a la altura de sus expectativas. Siempre he defendido que los debates y la confrontación política debe ser profunda, tensa, viva, incluso a bronca en algunas ocasiones. Sin embargo, en los últimos años hemos traspasado algunos límites en el respeto que debiéramos de tener a la política. Parece que no nos damos cuenta que discutimos para legislar sobre convivencia y pautas de comportamiento y, sin embargo, caemos en el debate faltón con gestos e insultos que nada tienen que ver con la convivencia y en el respeto a la pluralidad ideológica. Es cierto que estas situaciones son excepcionales, pero basta que los medios de comunicación las repitan durante horas para que el daño, evidentemente, se consume. Y, evidentemente, la responsabilidad en este caso no es de los medios de comunicación. En todo caso, será de quien provoca situaciones a las que he hecho referencia. Con todo, créanme, sigo creyendo en la política, ya que hoy más que nunca es el único instrumento válido para transformar la sociedad, para cambiar lo que no nos gusta, para mejorar lo que sea necesario, para buscar la máxima eficiencia institucional y administrativa, para acompasar las normas a los avances de la propia sociedad y, sobre todo, para gestionar las ambiciones de los ciudadanos. La política debe ser una factoría de sueños, un compromiso con uno mismo y con la sociedad, para aportar soluciones y construir un país avanzado y sustentado en un ambicioso proyecto económico y social. Queridos amigos, debemos admitir que los partidos de gobierno han estado demasiado condicionados por la situación, han renunciado a mantener una voz propia y han tenido que asumir medidas obligadas por la crisis. Nuestro deber es defender, por supuesto, los derechos sociales y las libertades ciudadanas, defender el estado de bienestar y el modelo europeo de sociedad justa. Pero tenemos que explicar, y esta es nuestra responsabilidad, pero tenemos que explicar con claridad a la ciudadanía que esto solo será posible si tenemos un proyecto económico y social sostenible para España, un proyecto de prosperidad compartida capaz de generar empleo. A nosotros, a los socialistas, nos corresponde debatir y aportar ideas, pero también nos corresponde modernizar el modelo de organización que tenemos porque queremos volver a ser el mejor instrumento para todos los ciudadanos progresistas a los que queremos representar. La política tiene que dejar de ser el problema que aparece en todos los estudios sociológicos y pasar a ser la solución. Señoras y señores, hace apenas 3 años, el mundo, la sociedad global, se preguntaba si tenía futuro el capitalismo. La crisis inmobiliaria, crediticia y de materias primas se había convertido en una tormenta perfecta de la que no se sabía cómo evitar y cuánto habría de durar. Muchas voces afirmaban que estábamos ante la peor crisis financiera desde el hundimiento de la bolsa del 29 y de la crisis del petróleo del 73. El diario The Independent, allá por abril de 2008, señalaba: asistimos nada menos que al desmoronamiento del liberalismo, el modelo ideológico y económico dominante en los últimos 30 años. Y lo que no se sabía todavía es que quedaba lo peor por llegar: el desplome de la gran banca de inversión. Ante esta situación, los líderes mundiales, en una acción coordinada, salieron desde el principio al rescate del sistema financiero.
Los países de la Unión Europea decidieron también respaldar con sus medios sus respectivos sistemas financieros en el convencimiento de que de ello dependía la salud y el futuro de sus empresas, los empleos, los ahorros de sus ciudadanos, en definitiva, del sistema productivo. Pues bien, ya ha pasado tiempo y el panorama se antoja todavía sombrío y lleno de incertidumbre, como podemos ver. Además, la ciudadanía, no solo la española, también la de otros países, asiste resignada a las recomendaciones de aquellos organismos que no supieron o no quisieron ver lo que se nos venía encima y que parecen incidir con sus medidas en el castigo a los más vulnerables o, en su defecto, a quienes nada han tenido que ver con este auténtico desastre financiero. Creo que no falto a la verdad al asegurar que los reguladores de los mercados y las agencias de calificación, que parecían encontrarse de vacaciones mientras el mundo se precipitaba hacia el abismo, incomprensiblemente abierto, volvieron de ellas para juzgar con arbitrariedad y severidad injustificada, en muchos casos, a muchas de las economías occidentales. En otros casos, sirvieron de coartada a especulaciones a corto plazo, causando un daño inmediato a las políticas económicas y sociales de algunos gobiernos que pretendían reparar los estragos causados sobre la economía y el empleo por la frivolidad especulativa y la ceguera de los responsables de la crisis. Y si ahora, 3 años después, se nos presentan como paradigma de crecimiento económico a los países emergentes y además se nos dice que la Unión Europea, si no reacciona, va camino de su decadencia, la pregunta inicial de si tiene futuro el capitalismo debe cambiarse por la de si siguen teniendo futuro las democracias y los derechos humanos. Porque mucho me temo que ante esta situación de incertidumbre, consecuencia de la crisis global, toda la construcción de los derechos de tercera y cuarta generación de la segunda mitad del siglo XX pueden quedar progresivamente desmantelados. Mucho me temo también que los que miran embelesados a estas economías cuando hablan de productividad no se refieren a capital humano, a empleos de calidad, a educación, a formación, a I+D+I. Sospecho más bien que piensan en menores gastos laborales, menores impuestos, menores derechos de los trabajadores, menores condiciones de salud y seguridad en el trabajo y como objetivo, por supuesto, el adelgazar el modelo social europeo. Conviene no olvidar que China, India, junto con Rusia, son, según Transparencia Internacional, las economías desarrolladas más corruptas, las que acumulan deuda soberana y al tiempo mantienen las mayores bolsas de pobreza y en donde los derechos humanos brillan por su ausencia. Y lo cierto es que aquellos países donde los derechos humanos son consustanciales al sistema, se dispara la deuda pública y está en entredicho no ya si se reducirá el actual nivel de vida, sino el de las futuras generaciones. Y es cierto también que aquel gran capitalismo que era la solución a todo, una vez más, es incapaz de autorregularse y siguen sin querer normas. Eso sí, hasta que nuestras economías vuelvan a abrirse al borde del abismo y entonces los poderes públicos se vean obligados a hacer un paréntesis en la economía de mercado, como se llegó a exigir sin rubor no hace mucho tiempo. Como decía recientemente Alain Turon, ya no hay pensamiento en las derechas en el poder. Su única gran tendencia es la xenofobia y la gran tendencia de la izquierda es la búsqueda de una vida sin contratiempos. Hoy no hablamos de política de recuperación, hablamos de rigor, gestión y austeridad. Los gobiernos se ven obligados a reducir gasto social y con ello se acrecientan las desigualdades sociales. Y consecuencia de ello crece, como estamos viendo, la indignación de los ciudadanos. Y los responsables de esta situación, sin ninguna autocrítica, todavía nos siguen dando recomendaciones. Con todo esto, la pregunta es si hacemos del progreso el objetivo de la humanidad o a la humanidad el objetivo del progreso. Incluso saber qué modelo de progreso queremos y pretendemos que sea universal. Y, por supuesto, cuál no lo es. El de la especulación, el de la codicia desmedida, el que deteriora el medio ambiente, el que nos conduce irremediablemente a la locura de la destrucción. Porque salvaguardar la vida, la nuestra y la de futuras generaciones en condiciones para todos de humanidad, paz, dignidad, libertad, bienestar y solidaridad no es solo una necesidad, sino que es un auténtico deber moral. Y es un deber que solo podemos afrontar desde los mismos principios que inspiraron el liberalismo ético y político, aquel representado entre nosotros por la institución libre de enseñanza. Ciencia y conciencia, que diría Fernando de los Ríos. Ciencia y conciencia, es decir, conocimiento, ilustración, razón crítica, libre espacio público fundamental para la información, la formación, la educación y el diálogo en el marco, a su vez, de una ética de convicciones consecuentemente responsable.
Dicho de otra manera, desde la democracia, desde los derechos humanos, con los mismos principios inmutables de la mejor Ilustración en la que se inspiran, ya procedan estos de la vida anglosajona de Stuart Mill, de la francesa de Voltaire o Rousseau, o de la alemana de Kant, racionalista y ética. En este momento de parálisis de los estados, de inanición en el mundo de las ideas, de desconfianza hacia la política, bien podría recordarse las palabras de Kant: atrévete a saber, atrévete a pensar. Es el lema de la Ilustración, la salida del hombre de su autoculpable minoría de edad. Y uno es culpable de esa minoría cuando la causa no reside en la falta de entendimiento, sino en la falta de decisión y valor. Por ello quiero añadir: atrévete a actuar. Eso es lo que hay que hacer, atreverse a actuar. Y es eso, decisión y valor, es lo que nos falta ahora en Europa. Volviendo a Thoreau, nuestra impotencia económica, política y cultural no es consecuencia de la crisis, es su causa general. No podemos estar, sinceramente, por más tiempo inactivos ante la situación que nos está tocando gestionar. Tenemos, por tanto, que reivindicar más el papel de la política, pero hemos de ir de la mano de nuestros ciudadanos y de nuestras ciudadanas. Y esta no será una tarea fácil, ya que los ciudadanos ven que vivimos en una especie de democracia secuestrada por los intereses de los mercados. De hecho, resulta alarmante la poca o nula influencia de los estados más desarrollados frente a la voracidad sin escrúpulos del poder financiero al que no nos llevemos a engaño. La ciudadanía percibe como el único que tiene capacidad de decisión. Se tiene la percepción de que no son ellos, los ciudadanos, los más importantes, sino que priman las grandes cifras macroeconómicas y que estamos maniatados ante los designios de instituciones supranacionales como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, que además, y así se ha demostrado, han fallado clamorosamente y no en pocas ocasiones, tanto en sus previsiones como en las recetas a aplicar en diversos países y que para mayor escarnio no responden ante nadie de sus propios errores. Por no hablar de las agencias de calificación que actúan en una especie de monopolio y que con sus informes, muchas veces sustentados en percepciones o especulaciones, son capaces de arruinar economías o empresas sin pararse a pensar en los daños que estas calificaciones tienen para la gente y para los propios países. Por tanto, tenemos la responsabilidad de actuar contra la lejanía, el desinterés o la desafección de los ciudadanos respecto a nuestra vida colectiva. Y estamos obligados a hacerlo en todas las instancias, sean estas supranacionales, nacionales, regionales o locales, en una dirección inequívoca de mejorar la calidad democrática, porque la política sigue siendo la solución. Me van a permitir que les recuerde que existe una ética constitucional. En nuestra Carta Magna hay mandatos que nos obligan a ello, como el artículo 9, que obliga a los poderes públicos a garantizar el Estado social y democrático en el que España se constituye y nos mandata a promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas, remover los obstáculos que impiden o dificultan su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. Y el artículo 10 de nuestra Constitución, que contiene una declaración enfática sobre cuáles son los fundamentos del orden político y de la paz social, señalando que son la dignidad de las personas, sus derechos inviolables, el libre desarrollo de la responsabilidad y el respeto a la ley y a los derechos de los demás. Esto es, en definitiva, la conciencia del andar erguido, del soñar humano en un futuro mejor y en un mundo transformado, en palabras del socialista utópico Ernst Bloch. No hay otra. Tenemos que mejorar la calidad de la democracia porque al hacerlo mejoraremos la calidad y la eficacia de las instituciones. Y mejorar la calidad de las instituciones es un requisito fundamental para que seamos mejores ciudadanos. Esta tarea nos lleva a reflexionar sobre la condición del ciudadano y de cómo éste se relaciona con el Estado, con los poderes públicos. Ese es el sentido de la democracia de nuestro tiempo. Cuando hablamos de ciudadanía y de defenderla, es obvio que no nos referimos exclusivamente al hecho de celebrar elecciones plurales y periódicas, porque esto es una condición necesaria, por supuesto, pero hay que decir que no es suficiente. Hablar de ciudadanía es querer que nos traten como lo que somos, personas adultas que nos cuenten las cosas como son y no que las oculten, que se reconozca nuestro derecho a tener derechos. Sabemos lo que es vivir como un hombre libre entre hombres libres, sabemos que nadie es igual si todos no somos iguales. Porque la democracia se construye entre todos
y se renueva de manera constante, no se detiene en el tiempo. Es un proceso sujeto a cambios permanentes, a transformaciones que dan respuesta a una sociedad que formula a cada momento nuevas demandas. Y nuestro deber, desde la política, insisto, es dar contenido a estas demandas de profundización de la democracia. Señoras y señores, queridos amigos, la democracia en la que creo es aquella que genera oportunidades para que las personas puedan desarrollar su capacidad de ser ciudadano, aquella que fomenta su activa participación en organizaciones civiles y políticas. Así entiendo la renovación permanente de la política. Me niego a aceptar el que se subordine todo a la voracidad infinita del mercado que devora países y ciudadanos. Es muy importante tomar conciencia sobre esto. Si no lo hacemos, el mercado se llevará por delante las libertades públicas clásicas y los derechos que han surgido en el siglo XX. Conviene recordar lo que representa el pensamiento neoliberal del consenso de Washington, los denominados neocons y teocons con su teórico Fukuyama a la cabeza, que quieren transformar nuestras democracias en democracias delegativas basadas en un pensamiento único que proclama el fin de la historia y la política y propone como única alternativa, única en exclusiva, la gobernabilidad. El resultado no es otro que la desregulación, el Estado mínimo, con menores servicios sociales, una seguridad jurídica también menor y con una ciudadanía igualmente mínima en la que los miembros de la sociedad política se limiten en exclusiva a votar, donde las consecuencias no son otras que cercenar y subordinar la soberanía popular, las responsabilidades y necesidades del Estado social y democrático de derecho que prescribe nuestra propia Constitución. Me van a permitir que les refresque la memoria. No sé si a ustedes, pero después del dolor, de las muertes, después de la tragedia, lo que me provocó más pavor en la destrucción de Nueva Orleans en agosto de 2005 por el huracán Katrina fue comprobar como demostración fáctica las consecuencias de la inexistencia del Estado a todos los niveles. Inexistencia o cuando menos ineficacia en los servicios de salud, de los servicios de seguridad, individuos cuya existencia se desconocía y no sabían ni quiénes eran, pillaje, caos a todos los niveles. Esto es lo que se nos dijo. Y esto sucedió, evidentemente, en el país más poderoso de la Tierra, en los Estados Unidos. Por eso necesitamos una comunidad en la que los ciudadanos sean libres e iguales, ciudadanos que además asuman el deber de defenderla a través de una actitud responsable, con derechos, pero, cómo no, evidentemente con deberes. Nuestra apuesta democrática necesita de ciudadanos activos e informados, con derechos cívicos, políticos y sociales que les permitan una intervención activa y positiva. Ciudadanos que confíen en la autonomía de la política y en su capacidad de cambiar la realidad. Ciudadanos que dejen de ser espectadores y pasen a la condición de actores. La política tiene que ser la protagonista con sus decisiones frente a la pretensión del condicionamiento mediático. Por tanto, queridos amigos y amigas, si hablamos de ciudadanos informados, resulta obvio que tenemos que fomentar la transparencia en todos los terrenos, en la política, en lo social y en lo económico. La transparencia es un objetivo esencial para las sociedades modernas cuando lo que pretendemos conseguir, además, es la equidad social, es la necesaria eficiencia y, sobre todo, la credibilidad. Y la transparencia tiene muchos prismas y tiene muchas caras. Se necesita transparencia en el sector público, en los mercados financieros, en los partidos políticos, en la universidad y también en el terreno de las entidades religiosas. Es decir, hace falta transparencia en todos los ámbitos de la vida económica y social. Hoy, con las nuevas tecnologías, en el siglo de la robótica, este es el siglo, evidentemente, de la transparencia, porque es lo que nos están exigiendo los ciudadanos. Los ciudadanos quieren saber cuál es el funcionamiento de sus órganos institucionales, cómo son sus cuentas, su situación y la evolución financiera, y qué contar sobre la opacidad de los mercados financieros. No me refiero ahora al mercado global, sino al más próximo. Y qué decir de los paraísos fiscales, donde la procedencia del dinero es más que cuestionable, como sabe todo el mundo. Mayor transparencia, evidentemente, asimismo, en la información sobre la situación de las empresas, sobre las vinculaciones de agentes, analistas e instituciones financieras, transparencia en las condiciones contractuales de préstamos, hipotecas y fondos de inversión. Por decirlo gráficamente, que haya menos letra pequeña, letra invisible en las condiciones de muchos contratos que llevan al desamparo a muchas personas que invierten y ahorran. Transparencia, como no, en los partidos políticos. Más información y más detallada sobre sus fuentes de financiación,
sobre sus procesos de las elecciones internas y en la designación de puestos y cargos, sobre la toma de decisiones más significativas, sobre las incompatibilidades de sus cargos y, por supuesto, transparencia contable y evidentemente detallada. Y, como dije al principio, transparencia en las empresas, no solamente en las cuestiones correspondientes al terreno económico, también en las relativas a la responsabilidad social corporativa, incluyendo, por ejemplo, memorias amplias y detalladas sobre aspectos sociales y medioambientales que somos conscientes todos que al final los termina pagando la sociedad cuando no se cumplen determinados requisitos. Más transparencia necesaria, pues, para una democracia de calidad. Esto es una exigencia que nos está reclamando la sociedad y, si no lo hacemos, la ciudadanía nos seguirá dando la espalda. Señoras y señores, decía antes que Europa vive atenazada por el hundimiento de un modelo de globalización financiera que nació de ideologías neoconservadoras, de desregulación y que en el fondo son una apuesta por la fabricación de espacios financieros sin límite que los regule, los ordene y los gobierne. Creo que en esta grave situación por la que atravesamos no nos podemos llamar a engaño. Debemos ser conscientes de que nos encontramos ante una crisis que supone una gran amenaza al modelo de bienestar y ante una encrucijada histórica para la socialdemocracia, no solo en nuestro país, sino también en los países del resto de Europa. No me cabe ninguna duda de que la defensa de los valores que estaban en juego es lo que ha orientado la acción del Gobierno del presidente Rodríguez Zapatero en la gestión de la crisis económica de nuestro país. Recordarán que nuestro Gobierno, el Gobierno de España, hizo primero una política económica al más puro estilo keynesiano, siguiendo las recomendaciones de la cumbre del G20 de Londres, y así priorizó la inversión pública en infraestructuras y en planes de inversión en la esfera local con el fin de mantener la actividad económica y el empleo. Consecuentemente, con esta política el país tuvo que endeudarse. Y es aquí cuando empezaron los verdaderos problemas, pues los mercados de deuda, como antes señalé, se comportaron insaciablemente. Esto obligó a modificar el gran objetivo que pasó a ser, como recordarán, el evitar el rescate. De ahí surgen las políticas responsables por necesidad, pero he de reconocer que impopulares. Lo que ustedes ya saben, reformas en el sistema financiero, reformas en el mercado de trabajo y el sistema de pensiones y de la seguridad social, políticas de consolidación fiscal y todo de duro ajuste presupuestario. España está haciendo todos estos esfuerzos, cargado de sacrificios y de responsabilidad. Y no falto a la verdad si digo que sin el apoyo del primer partido de la oposición, del Partido Popular. Algo, créanme, que desde mi punto de vista es poco entendible en la situación que estamos atravesando en España. Por eso, desde la responsabilidad ante la situación económica que tenemos, hago un llamamiento a todos los demócratas para impedir que se acabe desmantelando el estado de bienestar que tanto nos ha tocado construir entre todos. Porque ante situaciones complejas y complicadas como las actuales, pongamos soluciones, aunque sean imperfectas, pero soluciones. Esta es la gran responsabilidad de todas las fuerzas políticas, pero especialmente del Partido Socialista Obrero Español y del Partido Popular. Reclamo, como no, acuerdos y no prisas electorales. Coincido en el análisis que hace unos días hizo el lehendakari Patxi López respecto a nuestra necesidad de volver a saber traducir las demandas sociales y convertirlas en iniciativas políticas. Hoy la sociedad nos está exigiendo acuerdos más que reproches. Porque es un hecho incontestable, como les decía, que la política se ha alejado de los ciudadanos y no los ciudadanos de la política. Es la política la que se ha alejado de los ciudadanos. Estos son los datos que arrojan todas las encuestas de opinión que sitúan a la política como problema de la sociedad española. Tenemos que volver a recuperar el contacto con los sectores más dinámicos de la sociedad. Y para ello la política debe apostar por el reencuentro y la reapertura de todos los espacios que hayamos perdido. No podemos temer a la inteligencia. Tenemos que sumar a la inteligencia. Es nuestra responsabilidad y obligación liderar este nuevo debate con valentía. Como nos decía el pasado día 9 el candidato socialista Rubalcaba, tenemos que estar abiertos a mucha gente y tener la sensibilidad de incorporarlos a nuestra reflexión, aprender de ellos para lograr de nuevo un proyecto colectivo de progreso que les dé y que nos dé confianza. Por tanto, nuestra prioridad tiene que ser, como no, la de crear empleo cuanto antes. Debemos demostrar que somos capaces de recuperar para nuestro país una economía sana y competitiva que reparta los esfuerzos que hay que hacer con el objetivo, cómo no, de salir de la crisis. Debemos reforzar la igualdad de oportunidades, nuestro estado de bienestar y, finalmente, debemos escuchar y proceder a cambiar la política para hacerla más eficaz, más cercana y más democrática.
Desde la autocrítica, nuestro reto ahora debe ser el buscar las causas profundas, corregir los errores y elaborar un nuevo programa de mayoría de progreso con el apoyo de las amplias bases sociales. El Partido Socialista Obrero Español es un partido del que me siento orgulloso. Desde nuestras políticas hemos logrado transformar España en un país moderno, de progreso, avanzado y un actor importante en la escena internacional en apenas 4 décadas de democracia. Es cierto, y no seré yo quien lo niegue, que los grandes avances sociales, así como la cimentación de nuestro estado de bienestar, lo hemos ido construyendo entre todos, aunque creo sinceramente que hemos aportado algunos más que otros. En estos últimos años hemos avanzado en el reconocimiento de derechos individuales y colectivos. Hemos aumentado las políticas sociales como nunca antes se había hecho en nuestro país y ahora lidiamos y combatimos la peor crisis económica de los últimos 80 años. Y me van a permitir que les diga una paradoja que desde mi punto de vista es, en fin, yo se la voy a trasladar aquí encima en Bilbao. Les decía antes que todo esto a lo que me estaba refiriendo, combatimos la peor crisis económica de los últimos 80 años sin el apoyo del primer partido de la oposición, del Partido Popular. Y se da la circunstancia de que esos otros partidos que eran acusados como antiespañoles son justamente los que han estado apoyando al partido del Gobierno para sacar al país de la crisis. Me estoy refiriendo en este caso a Convergencia y Unió y al Partido Nacionalista Vasco. Digo esto porque es de justicia reconocer las cosas, criticar aquello que te toca criticar y, evidentemente, poner en valor lo que hay que poner. Y yo creo que es de justicia hablar en los términos que lo estoy haciendo yo. Espero que las cosas se contrasten y entiendan que tiene que ver con la realidad lo que acabo de decir. Con aciertos y errores es evidente que las medidas aplicadas para combatir la crisis no han sido respaldadas por los ciudadanos desencantados, como es lógico, por la elevada tasa de paro que está afectando de manera muy especial a nuestros jóvenes. Un buen ejemplo de este enfado son las movilizaciones convocadas por las plataformas ciudadanas en numerosas ciudades de España. Un hecho que desde la política no puede ni debe pasar por alto. Por tanto, desde la responsabilidad tendremos que reconocer que en algo hemos fallado, y además de forma grave. Es urgente diagnosticar el problema y solucionarlo. Y eso solo se puede realizar, como les decía, con autocrítica, pero con la firme voluntad de corregir errores para lograr que la ciudadanía cambie su percepción de la política, que debe seguir siendo también en la era de la globalización una factoría de sueños y un instrumento clave para sentar las bases que resuelvan los problemas de la gente. Queridos amigos, queridas amigas, termino esta intervención reconociendo que los socialistas estamos pasando un mal momento, pero no podemos olvidar que hace tan solo 3 años la sociedad española confió en nosotros para gobernar. Conscientes de las dificultades, debemos ser capaces de construir de nuevo un proyecto económico y social que genere confianza en los ciudadanos. Un proyecto que permita a nuestro país sacudirse los efectos de esta crisis financiera que está haciendo estragos en nuestra economía y en el empleo. Un proyecto donde las personas sean el eje del mismo. El PSOE, el Partido Socialista Obrero Español, es un partido muy importante y la sociedad española lo sigue necesitando. Y diré más, haremos mal si únicamente nos movemos por urgencias electorales o de otra índole porque corremos el riesgo de no ser creíbles. Lo urgente es, además de realizar una reflexión sobre lo ocurrido, es gestar una propuesta socialdemócrata que apuntale nuestro proyecto y que redefina con claridad nuestras prioridades para que los ciudadanos vuelvan a creer en la política como solución a sus problemas. Desde luego, esa será mi apuesta y en ella, evidentemente, me volcaré con mis esfuerzos. España es lo suficientemente importante como para dejarse la piel por ella. Gracias. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, Lehendakari, por su presentación. Empezamos ya con las preguntas. Anchón Falcones dice: usted no suele salirse en público de la línea de declaraciones de la cúpula del partido, pero quizás podrá expresar hoy su opinión en cuanto a la posibilidad de adelantar las elecciones generales. ¿No le causa desagrado ver cómo el PNV va dando vueltas de rosca al PSOE y a Zapatero, aprovechándose de su debilidad y poniendo en evidencia al Gobierno vasco y al Lehendakari siempre que pueden? ¿Tiene algún sentido alargar esta agonía? ¿No cree que se deberían celebrar las elecciones este mismo otoño
y que hasta entonces el candidato Rubalcaba tendrá tiempo para hacer campaña porque conocido ya es. Europa Press, en esta misma línea, dice: hoy un periódico madrileño cercano al PSOE dice que hay que adelantar las elecciones e incluso apunta que la fecha de noviembre es ya tardía. La verdad es que es una pregunta poco novedosa porque el Partido Popular empezó pidiendo elecciones prácticamente al día siguiente de haber ganado las elecciones Zapatero. Por tanto, una pregunta bastante poco novedosa. Es verdad que esto a quien corresponde es al presidente del Gobierno. En sus competencias no seré yo quien le diga qué es y cuándo lo tiene que hacer. Y además tiene, evidentemente, más datos a la hora de hacer lo que entienda que conviene a nuestro país, que es a España. Yo creo que toda la acción de Gobierno y en la responsabilidad del presidente del Gobierno ha sido pensar mucho más en los intereses generales que en los intereses individuales, como hemos podido ver. Y yo creo, sinceramente, que démosle tiempo al tiempo en el sentido de cómo van las cosas, porque, mire, hemos visto recientemente algunos países que han celebrado elecciones consecuencia de situaciones parecidas, digamos, o diría peor que la situación que tenía España, y hemos visto cuál ha sido el resultado después de las elecciones, que no solamente no han ido a mejor, sino que han ido a peor. Por tanto, yo creo que el presidente del Gobierno tiene la responsabilidad, la inteligencia y, sobre todo, lo que le mandata la Constitución para que cuando entienda que tiene que celebrar las elecciones, se celebren. Pero vuelvo a repetir. Yo creo que hay un dato que a mí me parece, y no es porque en este caso me corresponda como presidente del Senado, pero diré más como responsable político del Partido Socialista Obrero Español, yo créanme que no acierto a comprender, yo no lo acierto a comprender, que la política, que es el instrumento para dar soluciones a las cosas y a lo que nos exigen los ciudadanos, ¿cómo es posible, lo digo sinceramente, que ante la situación de complejidad que tiene nuestro país, el primer partido de la oposición, o sea, decir, no esté aportando absolutamente ni un acuerdo con el partido del Gobierno y con el Gobierno, sino que solamente lo único es, váyase, convoque elecciones, que yo tengo la varita mágica para responder sobre lo que vaya a suceder en la España. Porque, mire, hoy el poder, por decirlo de alguna forma, es repartido. Y las comunidades autónomas tienen muchísimo poder porque tienen grandes presupuestos y, evidentemente, tienen competencias exclusivas en materias donde está la mayoría del presupuesto. Y hemos tenido el poder compartido entre distintas fuerzas políticas. Hoy prácticamente lo controla el Partido Popular y hemos visto la situación y la forma de gestionar y de gobernar esas comunidades autónomas cuando se quiere comparar, en este caso, con el Gobierno de España. ¿Cómo lo queremos hacer? ¿Cómo hay que hacerlo? ¿Cómo lo hace Valencia? ¿Cómo lo hace Madrid? ¿Así hay que hacerlo? ¿La política la tenemos que hacer así? ¿Ese es el modelo? Pues bueno, digo esto porque es quien ha estado gobernando en Madrid, quien está gobernando en Valencia, quien está gobernando en distintas comunidades donde el Partido Popular, evidentemente, tiene una altísima responsabilidad. A mí me parece que en esta dialéctica entre Gobierno y oposición, que la oposición, evidentemente, pida elecciones, está en su derecho, pero, evidentemente, los demás estamos para responder por qué, evidentemente, las cosas son de otra manera, y al que le corresponde, evidentemente, convocar las elecciones es al presidente del Gobierno, que le mandata la Constitución y le da, evidentemente, esa potestad, y él lo hará, evidentemente, pensando en los intereses de España, que es lo que le caracteriza a Rodríguez Zapatero en su gestión, que piensa mucho más en España y mucho menos algunas veces en su propio partido. Le preguntan también, presidente, si deben actuar los jueces contra Bildu ya. Mire, yo creo, voy a decir lo que dije desde el minuto 1 sobre la representación que hoy Bildu tiene en las instituciones. Yo sigo teniendo la desconfianza que tuve en Bildu desde que inició su andadura para estar en las instituciones. Ahora, dicho esto, yo tengo respeto a los ciudadanos que en unas elecciones democráticas votaron aquello que entendían que querían o que quisieron. A mí me hubiese gustado, evidentemente, que los resultados hubiesen sido distintos, pero la sociedad ha votado lo que ha querido. En el mapa final me hubiesen gustado que las cosas hubiesen sido de otra manera, porque podían haber sido de otra manera. Sin embargo, algunos se empeñaron en que terminase la situación en los términos que conoce perfectamente todo el mundo. Yo creo que tenemos una grandísima responsabilidad, quienes estamos en la política y de forma especial en Euskadi, para, primero,
estar en esa desconfianza que yo tengo consecuencia de una trayectoria, que es la que conoce perfectamente todo el mundo, la trayectoria de ese mundo, que tenemos que estar vigilantes sobre esa situación, pero me van a permitir que hoy que está el Lehendakari a mi derecha diga algo que me parece fundamental para que se entiendan algunas cosas. El Gobierno presidido por el Lehendakari Patxi López lleva apenas 2 años gobernando esta comunidad, son 2 años, después de años, evidentemente, de gobiernos nacionalistas. Decir que cuando empezó su andadura, quiero recordar en este foro, aquí en Bilbao, ¿qué teníamos? Pues teníamos un PNV radicalizado con el señor Ibarretxe, eso era lo que nos encontramos, eso yo creo que no estoy desajustando la realidad. Teníamos una izquierda abertzale que no se apartaba del terrorismo y teníamos a los terroristas, evidentemente, matando. Eso es lo que teníamos hace 2 años cuando inició el camino el hoy Lehendakari Patxi López. 2 años después, ¿este es el espejo que tenemos en Euskadi? Pues hay que decir que no. Hay que decir que tenemos un PNV más moderado, porque se dieron cuenta que por aquel camino no iban a ninguna parte. Tenemos una izquierda abertzale que se ha apartado del terrorismo y tenemos a los terroristas que ellos mismos están reconociendo que evidentemente por ese camino no van a ninguna parte. ¿Eso ha sido gratis? Pues habrá que reconocer que algo de positivo, por no ponérnoslo todo, tendrá que ver con la gestión del Gobierno que preside el Lehendakari Patxi López. Porque esto pasaba hace exactamente 2 años y hoy estamos justamente en lo contrario. Y para no equivocarnos, o tenemos presente esto o nos podemos equivocar. Y yo no me quiero equivocar. Yo puedo tener toda la desconfianza de Bildu, pero quiero reconocer que este recorrido que hemos hecho han cambiado porque les hemos hecho cambiar nosotros. Y esto tiene que ver mucho con el Gobierno que hoy preside el Gobierno vasco. Porque eso es lo que verdaderamente tenemos que poner en valor. Lo que no puede parecer es que el éxito es justamente de ellos cuando ellos han cambiado porque la política y la determinación que se ha tenido desde la democracia y desde la política es lo que ha hecho que hoy Bildu esté de la forma que está, la izquierda abertzale, llamémosle como sea. Pero lo más importante, yo no tengo ninguna duda que en esa desconfianza que yo la tengo está también la esperanza de que vamos a ver, más pronto que tarde, la luz del final del terrorismo, aunque evidentemente luego tendremos otros problemas. Pero bueno, los problemas los iremos solucionando. Primero solucionemos uno para que después nos vengan los que nos quedan. Pero creo que hacer esta valoración en este momento aquí, yo creo que se ajusta bastante para entender algunas de las cosas que verdaderamente no solamente hemos hecho, sino en el reconocimiento, evidentemente, que yo he tenido la oportunidad de hacerlo aquí delante del Lehendakari. Iremos después a otros temas, pero hay muchas preguntas sobre este de Bildu. Carlos Aldecoa dice: Bildu está en las instituciones vascas y ETA les ha felicitado por haber realizado su estrategia, la de ETA. Sortu parece que está a punto de ser legalizado. El Gobierno de España negocia con presos de ETA su reinserción y presiona o gestiona el perdón de algunas víctimas más comprensivas o afines al PSOE para facilitar esta operación. No es una manera de claudicar. ¿No se están dando pasos vergonzantes y vergonzosos para la democracia y los demócratas? Para esto, tantos sacrificios, tantos muertos durante décadas. Desde Global Press News, ¿cree que ya hay hoy motivos para promover su ilegalización, la de Bildu, a la vista de la retirada de banderas, participación en manifestaciones por presos, etcétera? ¿Se atreverá ZP a iniciar el trámite de ilegalización de Bildu o lo hará Rubalcaba, que no se corta en decir que no le gusta nada a Bildu? Mire, no seré yo quien trate de suplantar, evidentemente, a quien le corresponda tomar las medidas si, evidentemente, se dan las circunstancias para poder actuar, evidentemente, en este caso, contra Bildu. Pero a mí, sinceramente, me parece que, primero, no voy a aceptar, en ningún caso, que se trate de poner en duda la responsabilidad del Gobierno de España y también, en este caso, la responsabilidad del Gobierno vasco y también la de los socialistas vascos. Lo digo sinceramente, no lo voy a aceptar. Primero, porque es injusto. Segundo, porque no se corresponde con la verdad. Y tercero, porque nadie, o por lo menos igual que el que más, tenemos ganas de acabar con el terrorismo. O sea, yo no estoy dispuesto a aceptar este determinado discurso de parecer que si haces una cosa te equivocas y si haces la contraria te equivocas más.
O sea, a mí me parece que lo que se nos diga es si las medidas que se están tomando no son ajustadas a derecho y no se corresponde con el ordenamiento jurídico que tenemos. Y esto es lo que tenemos que exigir. Y debiéramos de celebrar todos en esta comunidad, que es verdad que el terrorismo afecta al conjunto del país, pero hay algunos que están más afectados que otros. Y de los que estamos, unos un poquito más que otros. Por tanto, creo que es profundamente injusto, primero, que se le ponga al Gobierno donde no está, que se le ponga al Partido Socialista de Euskadi donde no ha estado nunca y que se le ponga, evidentemente, al Gobierno que preside Patxi López en el lugar que tampoco ha estado. Así de claro, y así de contundente para que queden las cosas en sus justos términos. Porque no vamos a aceptar que, además de lo que hemos padecido, encima se nos apalee después. Cuando viene la paz o cuando estamos mirando con ambición de conseguir la paz, se nos tenga que apalear para parecer que estamos haciendo determinadas cosas que nunca hicimos, que no hemos hecho y que no vamos a hacer, porque vamos a seguir defendiendo el Estado de Derecho como siempre lo hemos hecho. Amaia Mendía dice, este otoño le toca al PNV decidir cosas tan trascendentes como la renovación o continuidad de la cúpula y el nombramiento del candidato al Endacari. ¿Cree que este proceso en el PNV va a tener algo de refundación o reformulación del partido más importante de Euskadi, marcado por la irrupción de Bildu, que tanto ha impactado en los yetzales en algunos lugares, y por el varapalo que han tenido que encarar en Guipúzcoa y en Álava? ¿Cree que Íñigo Urkullu saldrá fortalecido gracias sobre todo a cómo ha jugado su papel con ZP y gracias a la pérdida de fuerza de sus oponentes en Guipúzcoa y en Álava? ¿Cree que Urkullu, además de seguir presidiendo el partido, podría ser el candidato al Lehendakari? Mire, si fuese del PNV, evidentemente no tendría ningún inconveniente en contestar a esto y a mucho más, porque ampliaría el discurso. Pero yo siempre he pedido mucho respeto para mi formación política por parte de otros. No seré yo quien diga o tenga que aconsejar al Partido Nacionalista Vasco qué es lo que va a hacer o lo que no va a hacer. Lo que vaya a hacer el Partido Nacionalista le corresponde al Partido Nacionalista Vasco y, evidentemente, sabrán lo que tienen que hacer. De la misma forma que yo siempre he pedido respeto a lo que los socialistas, cuando nos ha tocado decidir y nos toque decidir, pedimos respeto, evidentemente, al resto de las formaciones políticas. Por tanto, no tengo nada que decir. Ahora le preguntan a usted sobre su propio partido. ¿Cuál es el futuro del socialismo? ¿Cuál es el futuro del socialismo alavés después de los últimos resultados electorales? Otra pregunta. ¿Quiere usted recuperar el peso que tuvo en el Partido Socialista de Álava y cuando cese en el Senado volver a estar al mando? Mire, yo voy a decir sobre esta cuestión dos veces. Primero, que no es un pensamiento en exclusiva mío, sino evidentemente del partido en su conjunto, y cuando digo el partido en su conjunto es el Partido Socialista de Euskadi y, evidentemente, la parte que nos corresponde al Partido Socialista en Álava. Es volver, evidentemente, a recuperar la cuota, digamos, de confianza que los ciudadanos, evidentemente, pues tuvieron en nosotros. Y para eso lo único que estamos todos es en la disposición de trabajar, poner el hombro y, evidentemente, fortalecer nuestro proyecto. Eso es en lo que estoy, eso es lo que he estado siempre y eso es en lo que estaré. Reconocer los resultados electorales, evidentemente, los conoce prácticamente todo el mundo. Yo creo que he hablado bastante claro en mi intervención en mi ponencia, ¿no? Por tanto, esto es lo que hay. No seré yo quien ponga palos en las ruedas a mi partido, ni tan siquiera entraré a devaluar lo que supone mi propia organización, sino justamente lo contrario. Yo estoy para hacer lo que algunos, evidentemente, imaginan, ¿no? Que es ayudar, empujar y hacer lo que mi partido, evidentemente, disponga sobre mi responsabilidad. En eso estoy. Más preguntas. ¿Ve bien que se vaya a limitar el poder de las diputaciones forales mediante una ley que propondrá este mismo mes de agosto el Gobierno vasco? Si el Partido Socialista de Euskadi sigue adelante, ¿cuál cree que va a ser la postura del PNV ante el Gobierno de la Nación, el Gobierno de Madrid? ¿La presencia de los ayuntamientos no frenará las decisiones del Consejo de Finanzas vasco? Bueno, a la pregunta que se me hace, que es tan confusa y difusa, me imagino que se está refiriendo a la ley municipal, que es de lo que se está hablando. Y, por tanto, ante la ley municipal, pues lo que diría amén, porque ya era hora. ¿Lo dejamos ahí? Hombre, es que es lo que hay.
También le preguntan por qué no ha saludado usted en euskera al principio de su discurso y no se pone los auriculares cuando se habla euskera en el Senado. ¿Tiene algo en contra del euskera? En absoluto. O sea, no tengo en absoluto en contra del euskera. O sea, no tengo nada en contra del euskera porque, ya que no lo dicen, yo he sido el presidente que ha puesto en el Senado las lenguas oficiales con el castellano y he sido el presidente que más le han sacudido por esta cuestión. Por tanto, lo que no se puede ser es que aquel que lo ha hecho resulta que ahora tenga que responder sobre por qué no lo hace. Yo me pongo los auriculares, como evidentemente, y quiero aquí, evidentemente hay mucha autoridad vasca, como ocurre exactamente en el Parlamento Vasco, como ocurre en los ayuntamientos y como ocurre en todas las instituciones en Euskadi. Hay quien se lo pone en un momento y hay quien deja de ponérselo en otro momento. Yo no veo a todo el mundo en el Parlamento Vasco con los auriculares cuando alguien está hablando en euskera, y no todos hablan euskera. Yo no veo en los ayuntamientos que todo el mundo se pone los auriculares cuando hablan en euskera y no todos hablan en euskera. Por tanto, yo tengo un grandísimo respeto a la lengua de esta tierra y la mejor demostración es que me han sacudido mucho por algo que me parece profundamente injusto, por poner en la Cámara Territorial la cooficialidad de que las lenguas españolas, el euskera, el catalán, el gallego y el valenciano, se hablen y, evidentemente, ha habido que explicarlo hasta la saciedad, cosa, por otra parte, que creía que era tan claro que no merecía explicación, porque lo dice la Constitución, porque lo dice el sentido común y porque estas lenguas disfrutan algunas comunidades de ellas, pero son patrimonio del conjunto de los españoles. Y el error es de aquellos que tratan de empujar esas lenguas para que solamente entren en la marginalidad, no entendiendo que son patrimonio de todos, que enriquecen a una comunidad, que le dan sentido a un país y, sobre todo, que le hacen en ese respeto a esa diversidad territorial que es nuestro país y, evidentemente, ese respeto a la pluralidad ideológica en lo que representamos cada fuerza política. Por lo tanto, termino diciéndole que no verán en mí nadie que falte al respeto al euskera porque, vuelvo, por sus hechos le conoceréis. Podré pasar a la historia del Senado como presidente por algunas cosas, desde luego por esa sí, porque fui yo quien ha puesto el que esas lenguas hoy, con mucha bronca, pero están ahí. Se cambió el reglamento y hoy, afortunadamente, eso queda para algo que desde la normalidad hace que nuestro país, sea más respetado y, sobre todo, más reconocido. Le preguntan también, presidente, si no le da a usted miedo, sino pavor, un mapa de España casi completamente azul después de las elecciones del 22 de mayo y de lo que está por venir. Pues he de decirle que no es que me dé ni pavor ni miedo, porque los ciudadanos son quienes votan y los ciudadanos son quienes deciden con sus votos, ese mapa al que usted me ha hecho mención. A mí, evidentemente, me gustaría que fuese otro. Vamos a trabajar justamente para que ese mapa no sea de ese azul tan plomizo, sino cuando menos tenga un azul mucho más claro. Y por eso, precisamente, vamos a salir a ganar las elecciones generales en un principio y después, evidentemente, cuando toquen otras elecciones, saldremos con la misma voluntad para seguir gobernando como lo estamos haciendo. Por tanto, respeto a los ciudadanos, explicar las cosas y, sobre todo, que cada uno juzgue qué es lo que mejor o más le conviene a un país. Hombre, todo azul, un poquito de tonalidad distinta, no le vendría bien a nuestro país, no le vendría mal a nuestro país. Más preguntas. Alfredo Rubalcaba tiene que aspirar también a la Secretaría General del PSOE. Y también le preguntan, ¿es Rubalcaba el líder que el PSOE necesita para remontar tras el 22M? ¿Debe Zapatero agotar el mandato o es necesario un adelanto electoral? ¿La conferencia política del PSE, retrasada a enero, debe conllevar cambios en los puestos de responsabilidad? Mire, yo creo que Alfredo Pérez Rubalcaba que es un gran candidato y la mejor demostración que es un gran candidato es solamente escucharle al Partido Popular lo que dice Alfredo Pérez Rubalcaba. Eso ya en sí mismo define perfectamente por qué es un buen candidato. Segundo, defender a estas alturas a Alfredo Pérez Rubalcaba como candidato, yo creo que, en fin, sobra trayectoria, sobra recorrido, sobra experiencia y, sobre todo, sobran, digamos, una demostración contrastada
en algo que le ha tocado en su final, que es la lucha contra el terrorismo. Y hay que reconocer, como decía anteriormente, que un país también tiene que tener en algunos momentos esos gestos de generosidad y de reconocimiento sobre las personas que están, en este caso, en la política, en esa altísima responsabilidad que es el Ministerio del Interior. No hay nadie que pueda negar en estos momentos, que pueda afirmar el que no ha sido la mejor gestión de todo ese recorrido en la historia de nuestro país en la lucha contra el terrorismo. Producto de muchas cosas, es la suma del todo en lo que todos hemos empujado, pero lo que no cabe duda es que Alfredo Pérez Rubalcaba ha sido un gran ministro del Interior, pero si uno analiza con un mínimo de rigor toda su trayectoria pública, habrá que reconocer que ha brillado en todas. Por tanto, tenemos el mejor candidato. Otra cosa es que las cosas, evidentemente, sean de otra manera. Por tanto, tenemos el mejor candidato y, sobre todo, como se suele decir, ya comparado con quién, pues comparado con quién. Por tanto, es el mejor candidato. Sí, la segunda cuestión, el partido decidirá democráticamente, como lo hemos hecho, quién será nuestro secretario general en el Congreso cuando corresponda. Yo no soy quien para aventurar, ni adelantar, ni manifestar una posición que yo creo que no me corresponde, y menos en estos momentos. Por tanto, el partido decidirá en su momento quién es el secretario general. Y, por otra parte, yo creo que no nos podemos despistar. El objetivo fundamental es ponernos, que es lo que estamos haciendo, a trabajar para ganar las elecciones y después, evidentemente, nos tocará decidir lo que corresponda, como lo hemos hecho siempre. Le leo una de las últimas preguntas. Blanco exige explicaciones y responsabilidad política por el caso Camps y Rubalcaba no dice nada para que no le saquen de nuevo el caso Faisán. ¿Cree usted que estos dos asuntos van a embarrar la precampaña y a desanimar y alejar aún más a los ciudadanos de la política? Mire, el portavoz del Gobierno y vicesecretario general del partido ha dicho todo lo que tenía que decir y Rubalcaba dice que no ha dicho nada a consecuencia. Pues mire, yo voy a negar la mayor. O sea, decir, el caso Faisán, en la medida que está implicado, habrá que reconocer, primero está en los términos de la justicia que conoce perfectamente todo el mundo, pero habrá que reconocer, sobre todo para que no nos llevemos para que por lo menos no nos confundamos, que la consecuencia de todo lo que sucedió es primero que hubo el desmantelamiento, primero, de comandos terroristas, de detención de terroristas y de eficacia y eficiencia en la lucha contra el terrorismo. Eso es lo que pasó y esa es la realidad. Por tanto, a partir de ahí, en estos momentos, estamos en el papel que le corresponde a la justicia, pero no se puede tratar de confundirlo todo para parecer que en este revuelto de desinformación y de información termine pareciendo que pasó lo que no pasó. Lo que pasó es que la consecuencia de los hechos es que hubo, digamos, se cogieron comandos terroristas, se desmanteló de alguna forma alguna parte importante de ETA y, tercero, acabaron todos en la cárcel. Esto es lo que pasó. Y yo creo que esto pues tiene la contestación que tiene, que es ninguna. Otra cosa es la otra cuestión. El tema está en la justicia y será la justicia quien resuelva. Y diré más, en el auto al que se refiere, al que se plantea, en ningún caso, en ningún momento está citado el candidato socialista Rubalcaba ni el ministro del Interior actual. Por tanto, no sé de qué estamos hablando. La última pregunta, bueno, una pregunta doble. Tras la dimisión de Almunia por su derrota electoral, emergió la tercera vía socialista encabezada por Rodríguez Zapatero. ¿Cree que hay jóvenes no del todo quemados como Karma Chacón para hacerse cargo del barco tras una eventual y probable derrota en las elecciones generales? Y también le preguntan, ¿en qué siglo prevé usted que se resuelva la reforma del Senado? Mire, hay jóvenes, hay personas de mediana edad, tal como yo, hay incluso mayores que están estupendos para asumir responsabilidades aquellas que les manden. Por tanto, ¿Felipe González incluida? Yo digo que hay jóvenes de mediana edad, aquí donde me tienen, más maduros, incluso más maduros que el último Maduro, que también estamos estupendos, sobre todo comparándonos con quién.
Y la segunda cuestión que me decía, la reforma de la Cámara. Lo ha dicho el Lehendakari y yo lo voy a reiterar. Yo he sido un defensor de las autonomías de siempre. Defiendo la Cámara Territorial porque si no existiese habría que inventarla. Y porque algunos de los problemas que tenemos hoy en España, si hubiésemos hecho la reforma de la Cámara, seguramente hoy no la tendríamos. Porque en esta descentralización que tenemos en nuestro país, en los términos que explicaba antes, hace falta, decir, no tiene lógica que se esté produciendo todas las reformas que tienen que ver con la descentralización y las comunidades autónomas y no se haga ninguna reforma en lo que tiene que ver con lo que tiene que amparar al conjunto, que son las instituciones del Estado. Por tanto, no tiene ninguna lógica. Tenían que haber ido acompasadas reformas de los estatutos de autonomía y reforma, evidentemente, de la Cámara Territorial, porque nada tiene que ver la España de hoy con la España de hace 30 años. Por tanto, yo no sé en qué siglo. A mí me gustaría que fuese, evidentemente, en este. Yo he tratado de exponer muchas veces por qué la reforma de la Cámara había que hacerla. Seguramente algunos disgustos de los que tenemos hoy los hubiésemos dejado de tener y, sobre todo, algo que me parece fundamental, que cada uno hubiese asumido su responsabilidad, porque las comunidades autónomas no pueden ser solamente foros de gasto, sino foros de gasto, foros de ingreso y foros de responsabilidad para compartir que aquello que se hace mal uno asuma su responsabilidad. Y hoy da la sensación, no es el caso evidentemente por la singularidad que tiene Euskadi y que tiene Navarra, que son dos singularidades distintas al resto, donde las comunidades autónomas solamente son lugares que solamente se habla de gastar y de recortar. Y nadie entiende que para gastar uno que tiene que ingresar. Y dos cosas no se pueden hacer a la vez. Tener servicios y bajar impuestos y bajar ingresos, eso es bastante improbable. Y este es el discurso que habitualmente se escucha. Por tanto, yo sí que creo que hace falta la reforma de la Cámara Territorial porque es de corresponsabilidad de las instituciones y, sobre todo, de entender que estamos construyendo un país que aquello que sobra hay que eliminarlo y aquello que falta hay que potenciarlo. Pero, evidentemente, seguramente no habré sido lo suficientemente claro como para que se me escuchase para haber hecho la reforma. Pero yo sigo diciendo lo mismo y hoy, cuando estamos en este final de legislatura, vuelvo a insistir que si no existiese la Cámara Territorial habría que inventarla y, sobre todo, el futuro todavía va a ser largo en lo que supone todo lo que tienen competencias las comunidades autónomas. Pero hace falta, evidentemente, una institución, una Cámara que albergue y, sobre todo, que sea la institución que ponga blanco sobre negro en algunas ocasiones y no para parecer que aquí cada uno, para parecer que cada uno hace lo que quiere. Y yo creo que aquí cada uno no tiene que hacer lo que quiere porque al final terminamos pagando a escote lo que alguno evidentemente ha gastado de más, como lo estamos viendo, porque al final las cosas siempre se terminan pagando. Y lo que no puede ser es que uno pague aquello que no decide y que pague aquellos que lo hacen bien frente a aquellos que lo hacen mal. Y hoy, evidentemente, lo podemos ver clarísimamente qué es lo que debe cada comunidad, cómo están o cómo estaban o cómo estamos. Y esto es, en definitiva, lo que tenía que decir sobre la Cámara Territorial. Pero bueno, si me dejan 4 años más de presidente, igual hasta lo arreglo. En nombre de Petronor y de BBK, el presidente de esta última, don Mario Fernández, va a despedir el acto. Simplemente unas palabras. Primero, para agradecer al Lehendakari que haya tenido la amabilidad de acompañarnos en este momento. Él se ha calificado de manera bien modesta como telonero. El Lehendakari no es un telonero, es un honor para este foro contar con él en cualquier momento y en cualquier circunstancia. Y, en segundo lugar, el agradecimiento también al señor presidente del Senado. Es curioso que no le han hecho la pregunta de si se van a anticipar las elecciones generales, salvo 2 o 3 veces, pero... Y agradecer a todos ustedes también sus atenciones. Eskerrik asko.